עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom לכולם, Shabbat Shalom a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, miembros de esta congregación, el Ministerio de la Nueva Jerusalén. Saludo cordial, fraterno de Shabbat y de paz para todos aquellos que miran y escuchan estas enseñanzas a través de este canal de YouTube. Nuestro más ferviente saludo a nuestro more Milton Layana, allá en Estados Unidos. Un ferviente saludo también a un amigo cristiano que le he estado discipulando el sábado pasado. Mencioné a él porque ese domingo iba a ser mi cumpleaños. Así que para ti, Johnny, también va este saludo. Y para todos aquellos, queridos hermanos, que estamos en la diáspora y que estamos a la espera del Mashiach, pero del Mashiach verdadero, no del anti-Mashiach, del Mashiach verdadero, Yahshua, el verdadero y original Mesías de Israel, Mesías nuestro. Hoy, queridos hermanos, tenemos la primera parashá, la parashá que tiene por título Bereshit. Bereshit. Nuevo ciclo. En este nuevo ciclo, en este nuevo año, 2026. Bereshit, que como los cristianos, delante muy bien decía el Roe, los cristianos todos cambiaron, porque todo lo hicieron dentro de fundamentos. ¿Quién funda el cristianismo? Constantino. ¿Quién los ayudó? Filósofos griegos, filósofos latinos. Ellos estructuran una iglesia universal, una iglesia con un Jesús, un Mesías no judío, sino un Mesías greco-romano, obedeciendo a los dogmas, como nos decía y nos enseñaba el More, a los dogmas griegos, a los dogmas greco-romanos. Y esto es que está siguiendo la humanidad, el cristianismo. Nosotros no seguimos eso, nosotros seguimos la Torá y nos guiamos por la Torá. Bereshit tenemos entonces, es su nombre, pero vuelvo y repito, la acepción greco-romana, cristiana, lo ha puesto por nombre Génesis. Génesis. Bereshit, capítulo 1, verso 1, verso 1, a Bereshit, capítulo 6, versos 5 al 8. Tenemos en la Haftará al profeta Isaías, Isaías, capítulo 42, verso 5, hasta Isaías, capítulo 43, verso 10. En el Brit Hadashah, lo que es el pacto renovado, o como ellos dicen, el Nuevo Testamento, tenemos las lecturas de Romanos 1, versículos 20 al 25, Mateo 5, versos 13 al 16, y también Mateo 8, verso 12. En contraste con las creencias paganas, la Torá empieza a destacar el hecho de que el universo tiene un principio
y que hay uno que está por encima del universo y que ha dado inicio a todas las cosas creadas. Este conocimiento evita toda adoración a las cosas en lugar del Creador, que es la misma esencia de la idolatría. Lastimosamente, hasta esta misma iglesia que hemos mencionado también es una iglesia idólatra. Lastimosamente. La historia universal nos muestra un sinnúmero de culturas y civilizaciones, incluso alrededor del mundo, que adoraron y aún adoran el sol, la luna, las estrellas, los animales, e incluso hasta hombres mismos que han fungido de santos o de dioses. Tenemos ahí Ayatollah Ali Khamenei, que fue eliminado por Israel en esta guerra, en estos inicios. Un hombre, una autoridad de esa nación elevada a una categoría de líder supremo, el que tenía y ostentaba la máxima autoridad. Era la voz religiosa, la voz política, el juez, era todo. Y un pueblo lastimosamente que seguía, y muchos todavía siguen siguiendo y creyendo en ese hombre. El libro del Génesis, o el libro de Bereshit, el libro del origen de todo lo creado, pero en el hebreo tiene otros significados. Así que vaya a ir anotando poco a poco. En hebreo tiene otro significado. La primera letra de la revelación del Eterno es pues el mismo valor. ¿Cuál es la primera letra? Bet. Bet. Que significa casa. Y está compuesta por 3 bats. ¿Cómo se escribe esas bats? ¿Qué significa? Porque es Bereshit, 3 bats. Que suman esas 3 bats el número 18, que es el mismo valor que Hay o vida. ¿Sabías eso? Entonces, la palabra Bereshit no es solamente el origen, no es solamente el principio, no es solamente el inicio de las cosas, sino que en el momento de literalmente ir viendo su etimología, Bereshit, vemos entonces que Bet significa casa. Casa. Por eso vemos en las escrituras la tan famosa mencionada Belén, que ese no es verdaderamente su nombre, es Betlehem, que significa casa del pan. ¿Y quién era el pan? El pan de vida, Yahshua. Así que todo tiene en hebreo su significado. Y aquí vemos que entonces Bereshit podríamos decir que también significa casa de la vida. Casa de la vida, una de sus acepciones. La casa de la creación es pues la vida del universo. Bet también tiene una función prefija que significa en, lo que sugiere la intención de Elohim de habitar en el reino de la creación. Por eso vemos también en las escrituras
el nombre de Emmanuel, otros le ponen Immanuel, que significa Elohim entre nosotros, ¿verdad? Y es porque también aquí está la conexión, la relación, queridos hermanos, y el significado. No es que la Torah pone Immanuel por gusto, sino que desde el mismo origen, desde la misma palabra de su nombre, Bereshit, está dando la idea de que el mismo Elohim quiere habitar en la casa que Él creó, una casa de vida que Él creó, que Él es Elohim para toda criatura viva, y especialmente Elohim para nosotros. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Bereshit también tiene otros significados. Puede significar en el principio o en el comienzo, y también puede significar a la cabeza. ¿A la cabeza de qué? A la cabeza de todas las cosas creadas. La cabeza, el principio, así es. Lo que está a la cabeza, en primer lugar. En la tradición judía, la palabra puede referirse a esta primera porción semanal de la Torá o al primer libro de la misma Torá, llamado Sefer Bereshit o Sefer Rishon. Sefer es la palabra para libro. Entonces, cuando oímos Sefer Bereshit, nos estamos refiriendo al libro de Bereshit. Cuando decimos Sefer Rishon, vamos a referirnos al primer libro. Al primer libro. Miren ustedes las otras acepciones. Sefer Bereshit, Sefer Rishon. También hay otra sección, Sefer Beriat HaOlam. Sefer Beriat, termina en T, Beriat de labial, Beriat HaOlam, el libro de la creación del mundo. El libro de la creación del mundo. Bereshit consta de 54 capítulos divididos en 12 lecturas semanales o parashot. Bien sabemos, queridos hermanos, que la mayoría de la humanidad llama a la divinidad Dios, Creador, Ser Superior, Inteligencia Superior y muchísimos títulos más. Esta, hasta incluso le dicen hasta entidad superior, o esta entidad superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, la naturaleza y todos los seres vivos, porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, Él tiene la plena potestad para hacer lo que le plazca, y grábate bien esa palabra, porque pensamos que a Dios lo tenemos nosotros que manipular y que Él haga lo que nosotros nos plazca. Cuando Él es el creador, Él es el que hace lo que le plazca, porque es el creador. Y la criatura, lo creado, poniéndole condiciones, poniéndole limitaciones y poniéndole un montón de tonterías al creador. Eso es peor que la rebeldía, en mi opinión. Peor que la rebeldía.
Pretender que nosotros tenemos o que Yahweh tiene que hacer lo que a nosotros nos plazca. Él va a ser nuestro titiritero, nuestro juguete, nuestra marioneta, nuestro esclavo, nuestro siervo, etcétera, como tú lo quieras llamar o pensar. Y no es así, obviamente. Él tiene la plena potestad para hacer lo que le plazca con todo lo que Él ha creado, para que absolutamente todo sea llevado a cumplir los propósitos suyos. El hombre es un ser creado con un propósito muy específico, el de servir a aquel que le ha hecho y puesto en su plan universal. Nosotros secundariamente, a manera secundaria aquí en la tierra, a manera humana, a manera material, desconociéndolo a Él, podemos no creer en Él, podemos creer un dioses mismo, como decía Faraón. Yo no conozco a Yahweh, porque Faraón se creía Dios. No podía para Faraón existir otro Dios, porque él era el Dios absoluto. Incluso los otros dioses, los dioses de Egipto, hasta se le tenían que subordinar. Esa era la mentalidad de Faraón, y esa es la mentalidad de muchos aquí en la humanidad. Entonces, el propósito, escucha y escríbelo, porque a veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito de vida? El propósito del hombre es cumplir la Torá que el Eterno le ha entregado. A veces pensamos que, ¿cuál es el propósito que tengo aquí en la tierra? ¿Será que voy a ser un Simón Bolívar? ¿Que voy a ser un Albert Einstein? ¿Que voy a hacer esto? ¿Qué? Pensamos que nuestro propósito es ser lo más grande que hay en el planeta, que nuestro nombre, nuestra actividad, nuestro trabajo va a ser algo que superior, y que por eso vamos a entrar en la historia, etcétera, etcétera. Creemos y buscamos y nos afanamos en ser ese personaje que nosotros nos hemos puesto en nuestra imaginación ser. Y dice bien claro aquí, y te lo repito para que lo notes, Miguel Ángel. El propósito, y puedes tú decir, el propósito de Miguel Ángel, el propósito de Elizabeth, el propósito de Víctor Hugo, el propósito de Roberto, el propósito de Magdalena, el propósito de todos y cada uno de nosotros es cumplir la Torá. Ese es nuestro propósito. Amén. Es que yo soy padre, es que yo soy madre, entonces mi propósito es ser padre, ser madre y criar a mis hijos. Creo que ese es mi propósito en la tierra. Y nos damos cuenta que no. Eso es algo alterno, eso es algo paralelo, eso es algo propio del proceso natural de la creación. La naturaleza dice nacer, crecer, reproducir, morir. Nosotros ayudamos a que nuestros hijos crezcan, nazcan, crezcan, se desarrollen, se reproduzcan, y bueno, y si se supone que más bien los hijos son los que deben ver a los padres fallecer, no el padre a los hijos. Claro. Entonces, ¿cuál es tu propósito, Miguel Ángel? ¿Cuál es? Dígame. No, ¿cuál es el propósito? No me cambies, que leer la Torah no es el propósito.
Lea ahí. El propósito del hombre es cumplir la Torah, obedecer la Torah. Ese es tu propósito, Miguel Ángel. ¿Sí? Alcanzar la vida eterna. Ese es tu propósito. Ya, no, por favor. Caramba. Y según el Talmud es un libro de nuestros hermanos mayores. Según el Talmud, 7 cosas fueron creadas antes que el mundo fuera creado. Pregúntame, Miguel Ángel, pregúntame, ¿cuándo fueron esas 7 cosas creadas antes de la creación del mundo? Yo sé. Usted sí sabe una, a ver. Ya son así. Amén. Esa es la anota, por favor, anota. Primero, espérate. Estamos hablando según el Talmud. Para los hermanos rabinos, los judíos, fue creada primero la Torá. Anota. Eso está en Proverbios 8:22 como referencia. Así es. Ellos ponen Proverbios 8:22 como referencia. Ahora yo les tengo una mala noticia a los hermanos, porque yo fui a leer Proverbios 8:22 y me sale que es la sabiduría, la primera creada. Usted también ha ido, ¿verdad? Okay, perfecto. Entonces simplemente entonces, queridos hermanos, ya vamos desglosando bien. Entonces, para ellos la Torá es primero. Segundo, anota, el arrepentimiento. Eso está en Salmos 90, versículos 2 al 3. El arrepentimiento. Salmos 90, Elizabeth, Teilín 90, versículos 2 al 3. Dice el arrepentimiento. Pero si tú vas a leer el Salmo, tú no vas a encontrar arrepentimiento. Tú vas a leer que Elohim es eterno. ¿O nos están engañando o ellos se están engañando? Tercera cosa, anota. Esto es según el Talmud. El huerto del Edén, el paraíso. Pero no es el paraíso de la ciudadela donde vivía el pariente de Benjamín. En el paraíso donde vive Jocelyn, no. O donde Esteban quisiera también vivir, en el paraíso. No, pero no lo mire. Ni los señales que mala educación, ¿verdad, hermana Yarisita? Sí. El paraíso, eso está en Génesis 2:8. Cuarta cosa. Génesis 2:8. Cuarta cosa. Yo lo voy a pronunciar en forma castellana. Gehinom. 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 ¿Qué es el Gehinom? El que Esteban no quiere ir y creo que ninguno de nosotros. El infierno. Cuidado, que tenemos ustedes por allá. Eso está en Isaías 30:33. Pero cuando leemos a este profeta encontramos la palabra Tofet. T-O-F-E-T. Tofet. Y el Tofet era más bien un recinto sagrado situado a menudo fuera de las ciudades fenicias, como Cartago, por ejemplo, dedicado a rituales religiosos que incluían
el entierro de niños pequeños en urnas, interpretado tradicionalmente como un lugar de sacrificios infantil por medio del fuego. Miren ustedes. ¿Habías escuchado eso antes? No, pero sí, pero no sabía. Yo igual. Así es. Ahora bien, Gehinom, y voy a pronunciar también en castellano, Gehenna, G-E-H-E-N-A, que es el otro nombre también, sí, por eso Gehinom o Gehenna se refiere originalmente al valle de Hinnom, ahí sí, al sur de Jerusalén, asociado con sacrificios humanos y posteriormente utilizado como vertedero de basura, donde el fuego y el hedor eran constantes. Yahshua, ahora sí, Yahshua lo refiere en Mateo 5:22, y en el original, no en la Reina Valera o en Butera o Fulera, sino en el original está Gehenna, pronunciado por Yahshua en hebreo. Gehenna. Si lo pronunciamos en castellano. En castellano Gehenna, porque la G, ¿verdad? Podemos pronunciar la Gehenna o sí, Gehenna. Gehenna. 5. El trono de gloria. El trono de gloria está en Salmo Tehillim 93:2. El trono de gloria. La sexta cosa creada. Sexto, el templo. El templo, eso está en Jeremías 17:12. El templo, Jeremías 17:12. Por eso las escrituras dicen lo que le dice a Moshe: lo que tú vistes en la visión de lo que está arriba en los cielos, eso mismo haz aquí abajo en la tierra. Y Moshe hizo el plano de lo que él vio allá en los Shamayim. ¿Ok? Entonces, el templo. Séptima cosa, el nombre del Mesías. El nombre del Mesías. Y eso está en Salmos 72:17. Tehillim 72:17. Pero cuando tú lees este Tehillim, porque ya lo tienes que leer con otro espíritu, entonces tú te das cuenta que este Tehillim se está refiriendo al rey Salomón. Pregúntame, ¿quién es el rey Salomón, Miguel Ángel? ¿Quién es el rey? Salomón. Salomón. Aquí que los cristianos dicen Salomón. Nosotros, como sí conocemos y tenemos raíces hebreas, es Shalomón. Y hay otros que incluso ni el Shel lo pronuncian, no, Shlomo. Shlomo lo pronuncian los rabinos. Shlomo. ¿Verdad? Shlomo. Ni siquiera la She la pronuncia. Es que hay un Che que me manda mensajitos toda la tarde. Che, gemelo, ¿cómo está? Se siente argentino. Bueno, sí, pero no lo mires. No lo mires. Ok. Según mi humilde opinión, es mi opinión, queridos hermanos. Esto no significa que es cosa juzgada ni que establecido. En mi humilde opinión, usamos mi lógica
mi criterio, yo he establecido estos 7 cosas creadas antes de la creación. Si quieres, anótala. La primera, como dijo el Roe, la sabiduría. La sabiduría. ¿Y por qué me fundamento? La sabiduría aquí es el mismo Yahshua. La primera, original, verídica, very good, como tú la quieras llamar. La contraria de lo que dicen los rabinos, lo que dice ese libro del Talmud, ese libro que no es verídico. La sabiduría es la primera cosa creada. ¿Quién es la sabiduría? Es el mismo Yahshua. Según está escrito, y anótalo, según está escrito en 1 Corintios 1:30. Si tú vas ahora sí a 1 Corintios 1:30, tú vas ahí a leer que la sabiduría es Yahshua. A Yahshua se le dice, y Pablo lo señala a Yahshua como la sabiduría que intervino al inicio de la creación. Segundo lugar, en mi lógica, primero es el templo, ¿sí? Primero Yahshua, ahí viene el edificio, el templo. El templo. Porque primeramente tiene que haber un templo para que después, en tercer lugar, venga el trono de la gloria. ¿Dónde voy a poner el trono de la gloria si no hay un templo? Gracias. Gracias. Entonces, el trono de la gloria. Cuarto lugar, cuarta cosa creada. Ahí sí anota, la Torá. Anota, cuarta cosa creada, la Torá. Y la Torá tomada desde el punto de vista como ley, como decreto, como mandamiento, como estatuto, como todo. Si todas las naciones tienen una constitución, la Torá también es la constitución del reino celestial y del reino espiritual. Si no hubiera Torá, no hay orden para las cosas creadas. Sexta cosa. Quinto, gracias por corregir. Anota. Gracias, corrector. El huerto del Edén. Quinto, el huerto del Edén. El huerto del Edén. Sexta cosa, el arrepentimiento. Porque sabemos bien claro que en el huerto del Edén el hombre y la mujer pecaron. Yahweh pone el huerto del Edén para sus criaturas más importantes, el hombre, la mujer, pero sabía también que iban a pecar. Necesitaba un mecanismo para cortar ese pecado, el arrepentimiento. Sabemos nosotros que arrepentimiento en hebreo es, el arrepentimiento es Teshuvah. Anótala bien, escribe bien, Miguel Ángel. T-E-S-H-U-V-A. Dile en la A. Teshuvah. Anota ahí. Arrepentimiento. Y el séptimo, donde no te arrepientas, chico, donde no te arrepientas porque no he visto arrepentimiento, el Gehenna.
Anota ahí el Geena, G de gato, H de... Eso, la muda. E-N-A, o infierno. Y en el libro de Revelaciones, el Geena ya es cambiado de nombre por el lago de fuego y azufre. En el libro de Apocalipsis, el Geena es cambiado al lago de fuego y azufre. ¿Sí? ¿Sí? Así que, queridos hermanos, ustedes juzgarán. Puede ser que cada uno tenga que decir, no, el hermano está equivocado, a mí me parece que el orden debe ser esto. Yo respeto, hermano, yo respeto. Ya eso dependerá de ti, de acuerdo a tu lógica y a tu criterio. El libro de la creación nos muestra que en el primer día, o John Ehad, interesante, cuando yo escribí John Ehad, ¿por qué Ehad? Pues sabemos que Ehad significa unidad. Pero aquí es utilizado el Ehad como uno, porque Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Escucha Israel, Yahweh Elohim, Yahweh uno es. Entonces, el John como el día uno. Yahweh no pone el día primero ni segundo, no. Y vamos a ver. Es interesante. Entonces tenemos que es el John Ehad. La tierra estaba tohu babohu. Ahí sí que me habló en hebreo. Tohu babohu. ¿Qué significa eso? Desordenada y vacía. Exactamente. Y luego Elohim dijo, hágase la luz. Y el comentarista mesiánico, del cual tomo estos apuntes, escribe o utiliza la palabra Yei, Y de yo, H-I, la palabra Yei. Este comentarista utiliza la palabra Yei y pone la palabra Yei Or. Y si nosotros vamos a la Biblia a leer este versículo, no dice hágase la luz, sino que en la Biblia indica que haya luz. Wow. Pero sabemos que la Biblia está utilizando raíces hebreas. ¿Hay alguna cosa equivocada o extraña? No. Vamos a ver que Yei Or significa lo mismo, haya luz o hágase la luz. ¿Sí? Haya luz o hágase la luz. Por eso es importante, hermanos, saber bastante de que a veces pequeñas palabras tienen un significado, un doble significado. Por eso exactamente, por eso en algunas versiones puede salir hágase la luz, en otra versión haya luz, ¿sí? Pero eso no quiere decir, porque están utilizando la palabra Yei Or. Y dígale, no encuentras algo interesante aquí, no encuentras nada interesante. Bueno, yo te voy a ver, tal vez sí. Dice Luis, Miguel Ángel dice que no, tal vez sí, tal vez no. Hermanos, lo cierto es que en el verso 16 Elohim crea la lumbrera mayor, el sol, para separar el día y la noche con la luna, lumbrera menor para separar la luz de la oscuridad, ¿verdad? Esa frase primero, queridos hermanos, la encontramos en el versículo 4, Génesis 1, versos 4.
¿acaso es la misma luz o Yahweh creó dos luces? Te quiero ver. A ver, mi Saquén. Yahweh creó dos luces. Yahweh creó una sola luz. Díganlas. Dos luces. Ok, bien. Vamos a ver. Los rabinos explican, escuchen bien, que la luz creada por Elohim en Génesis 1.4, la luz creada por Elohim en Génesis 1.4 es una luz, anota, de justicia. Y de buenas obras. Esa es la primera luz que crea Yahweh, una luz de justicia, una luz de buenas obras. Esta luz representa el orden y la armonía que el Eterno estableció en el universo, así como la luz de la verdad y la moralidad que guía a los seres humanos. Podríamos decir entonces que la luz, esta luz espiritual, esta luz invisible, esta luz especial, es una luz que encierra valores espirituales y morales. Estamos viendo justicia, buenas obras, estamos viendo orden, estamos viendo armonía, ¿sí? Estamos viendo la luz de la verdad y la moralidad. Por eso es que lo dice Yahshua: vosotros sois la luz del mundo. No porque seamos una luz que resplandecemos, porque a veces no entendemos bien, a lo menos yo no entendía, pero cuando veo que esta luz es una luz de justicia, de moralidad, de buenas obras, una luz de verdad, una luz en la que es una luz contraria a la oscuridad, a la maldad, al pecado, a las malas obras, a los asesinatos, a todo lo malo, ¿verdad? Entonces podríamos referirnos que hay dos luces, la luz del bien y la luz del mal. Yo pensé que ¿sí? Era la que hizo Génesis, que dijo Dios, Él hace la luz, y la otra que dijo Yahshua, yo soy la luz del mundo. Porque Yahshua, cuando dice yo soy la luz del mundo, está diciendo que Él es la luz. Por eso dice yo soy la verdad, es la luz de la verdad, la luz de la vida, no la oscuridad de la muerte. Por eso dice yo soy la verdad, yo soy la vida, la luz de la vida. Hemos visto, los científicos nos han mostrado que en el momento de la concepción se unen las dos células y hay un brevísimo microsegundo, nanosegundo, en que aparece una luz en esa unión, una chispa de luz, y esa luz es la luz de la vida, la luz que manda Elohim a ese nuevo ser que se va a formar y le da vida. La luz natural y la luz espiritual. Amén. Entonces Yahweh establece una luz espiritual, una luz de valores, una luz de moral, una luz de vida, una luz de verdad para contrariar o oponerse a la oscuridad. ¿Sí? Entonces, la luz también representa la luz divina y la luz de la verdad. En Mateo 5:14 Yahshua dice: ustedes son la luz del mundo. Yahshua dijo: yo soy la luz del mundo, pero también le dice, nos dice a sus talmidim: ustedes son la luz del mundo. En este pasaje nuestro Raboni enseña que sus discípulos
al igual que Él, somos luz. ¿Sí? Sus discípulos, los discípulos de Yahshua. ¿Estamos claros? Sí, sí, ¿Ah? claro, porque Entonces, Yahshua es la luz, no Jesús, no Cristo, Yahshua. Y los discípulos de Yahshua somos luz. Lastimosamente, porque nosotros predicamos la verdad. porque nosotros predicamos la verdad es luz. A ellos que están en la oscuridad. Ellos están en la oscuridad, así es. La verdad, la luz también está. Así es, la luz también es verdad. Perdóneme. Siga nomás. Porque abajo está el carro. Ya. No es verdad. Dice entonces, gracias a Él también gracias a Él también nosotros somos luz, y que ahora sí, ya sabemos cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es nuestra misión. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida, Miguel Ángel? El propósito para el que fuimos creados. Para cumplir la Torah. Cumplir la Torah, obedecer la Torah. Ahora anota, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Nuestra misión es enseñar y guiar a otros. A enseñar y guiar a otros. ¿A enseñar qué? La Torah. ¿A compartir qué? Las enseñanzas de nuestro maestro, de nuestro rabino. Nosotros tenemos que enseñar y compartir. Enseñar la Torah y compartir las enseñanzas de nuestro rabino. Entonces anota, ¿cuál es tu misión? ¿Ya anotaste? Enseñar y guiar a otros. ¿Ya anota? Mateo 8:12. Mateo 8:12 dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mateo 8:12, anótalo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otro misterio que encontramos en el día 2 de la creación, o Yom Sheni, está en Bereshit 1:6, y cito: y dijo Yahweh que sea el raquia o raquía, firmamento en medio de las maín, aguas, y haya separación entre las maín, de las maín, separar las aguas de las aguas. ¿A qué se refiere esto? Separar las aguas de las aguas. ¿Y qué quiere decir firmamento? Esto quiere decir, hermanos, que Yahweh creó un medio para separar las aguas lo que resultó en la creación de los cielos. Podríamos entender que cuando Yahweh en el Génesis 1:1 dice: el espíritu de Yahweh estaba sobre la faz, sobre la cara, sobre la superficie de las aguas de las manos. ¿Sí? Podríamos entender, no digo que sea, podríamos entender de que el planeta Tierra en ese momento era un
planeta líquido. Pero también puede ser que cuando iban las aguas al agua, puede ser que separó el agua dulce con el agua salada. Podría ser. Pero aquí estamos viendo que separó las aguas que estaban en la tierra a través de algo que se llama firmamento, algo que se llama cielo. Ya se fue la hermana Elizabeth. No, ya la niña. Fue a dejar a la niña. Bien. Ahora bien, dice la Torá, dice, según la tradición judía, no hay un solo cielo. Pregunta, ¿cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos hay según la tradición judía? Hay 7 cielos. ¿Por qué los evangélicos dicen que hay 3? Porque se refieren o se enfocan en Shaul, que dice en una visión que él subió al tercer cielo. Y vamos a ver qué contiene ese tercer cielo. Shaul dijo que fue hasta el tercer cielo. Entonces, para los cristianos solamente existen 3 cielos, pero en realidad son 7 cielos. Anótalo. Aquí vamos terminando. Sí, vamos terminando esta primera parte de Bereshit. La primera se llama Bilón, con B de Víctor. Bilón, termina en N. Bilón. El primer cielo donde no hay nada, pero permite la entrada de la luz solar y de la luna. Si nosotros alzamos nuestra mirada, vemos el cielo, el firmamento, que tiene nubes y no tiene nada más. Ya los científicos después nos dice que no solamente hay nubes, también hay gases, y no solamente la atmósfera está entonces. Anote, hermana Elizabeth, ¿cuántos cielos cree usted que existen? 7. Usted ha escuchado 7, y bien escuchado. Ahora anote los nombres. Bilón el primero, que es el que vemos, este firmamento o este cielo. Bilón, con B de Víctor y termina en N de dormilón. Segundo cielo, anota, Raquía, con K, Raquía. Aquí están el sol, la luna, los planetas y las constelaciones. En el segundo cielo, Raquía, están el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. ¿Qué idea nos da esto? Que es el espacio exterior. ¿Sí? El espacio exterior, donde están el sol, donde está la luna, donde están las estrellas, los planetas, las constelaciones. A ese segundo cielo se le llama Raquía. El tercer cielo que subió Shaul, anota. No vamos a quedar hasta el cuarto cielo nomás. Casi terminamos los 7. Terminamos todo entonces. Ya. Perfecto. Qué bueno. De una vez. Tercer cielo. No lo sé porque no va a venir. Shehakim. S-H-E-H-A-K-I-M. Shehakim. Repito, S-H-E-H-A-K-I-M. Shehakim. Este es el tercer cielo que dice Shaul subió. Y está en Hechos. Este cielo es donde se encuentran los molinos que muelen el maná. Ahí en este tercer cielo están los molinos que muelen el maná. Y el maná es el alimento que comen
los ángeles, los malajim y todos los seres celestiales que están allá arriba. Y Shaul subió a ese tercer cielo, y Shaul por eso dice, vi cosas inenarrables, que no puedo narrar, no puedo. ¿Ya? O sea, él pudo haber visto estos molinos, pudo haber visto cómo trabajaban, cómo se hacía el maná, qué más, cómo lo distribuían, etcétera, etcétera, cosas que, wow. Cuarto cielo, con Z, Sebul, y B de vaca, Sebul. Cuarto cielo, Sebul. Sebul. Póngale la tilde en la U, no hay problema, como que fuera todo Sebul. Sebul. Z-E-V, el bilabial, U-L. Sebul. Es el cielo donde se encuentra la Jerusalén celestial. En el cuarto cielo. Es el cielo donde se encuentra la Jerusalén celestial. Con su templo. Ahí tienes que agregar. Es el cielo donde se encuentra la Jerusalén celestial con su templo. Y si es cierto lo que han visto los telescopios y todo lo demás, dicen que la nueva Jerusalén, ese cielo viene bajando, viene acercándose. Y es dorado, es de oro completo. Sí. Quinto cielo. Quinto cielo. Mahón. M-A, una comita al lado derecho de la A. Mahón. Termina en N. Mahón. Ese lugar es el cielo donde los ángeles ministeriales cantan y viven en silencio. Dice aquí, en silencio, dice aquí el escritor, el erudito, el comentarista, al cual yo he anotado. Es el lugar, es el cielo donde viven los malajim, los mensajeros ministeriales, que cantan, adoran, alaban. Pero es interesante, dice el comentarista, en silencio. Así que si cantan, alaban, tienen que hacer a todo pulmón, ¿no? Lógico. Bueno, así es. Amén. Amén. Entonces cantan, sí. Su silencio no es material. Su silencio es silencio de santidad, de consagración, de apartarse. Bien, sexto, esto es Mahón con J. Mahón. Mahón. El sexto cielo, Mahón. Este cielo se encuentran las cámaras, anota, de la nieve, del granizo y los vientos. Son cámaras. Si se le dice anteriormente a la sala se le decía cámara, y al dormitorio también se le decía recámara, una cámara de reposo, ¿ya? Por eso la palabra recámara viene como literalmente cámara de reposo, una habitación de reposo. La sala se le dice cámara. Las cámaras, sí, claro, así. Entonces aquí se encuentran las cámaras de la nieve, de los granizos y de los vientos. Cuando ya entonces quiere mandarte granizo,
Él abre esas cámaras, manda a abrir las cámaras, las compuertas y te cae un granizo del tamaño de una pelota de fútbol. Sí. Y la cámara de peces, porque tenía que ir 2 pesos, dice. La semana pasada que caían bloques del cielo de hielo. Ya, y ahí está el granizo, los bloques de hielo, el granizo ahí está. La semana pasada cayó. Y dice que en el libro de Revelación van a caer granizos con fuego. Ya no es la primera vez porque en las playas de Egipto fueron abiertos ese cielo para caer los granizos. Sí. Ese granizo bota fuego. Sí, es un granizo que tiene hielo y fuego en sí mismo. Hielo y fuego. Eso es, las lluvias están aquí en el firmamento. En este firmamento están las lluvias. En este firmamento están las lluvias. Séptimo cielo. Séptimo cielo. Arabot. Ara. B de Víctor. B de Entiladian. O-T. Arabot. El séptimo cielo. El séptimo cielo. El último cielo. Donde se encuentra la justicia y la verdad. Porque ya vimos que el trono se encuentra en otro cielo, en el cuarto cielo. El trono y el templo están en el cuarto cielo. Así que no vamos a decir que pues está ahí. No. En el séptimo cielo está la justicia y la vida, la justicia y la vida. Ahí sí podemos decir, suponer que ahí está Yahshua. Podríamos suponer, ¿ya? Porque dice la justicia, Yahshua es justicia, y la vida, Yahshua es la vida. Podemos decir que puede estar en este cielo Yahshua. Sí, díganme. ¿Y en qué cielo puede estar los 24 ancianos que están en Está en el cuarto cielo donde está el templo. Donde está el templo. El cuarto cielo que según está la Nueva Jerusalén y está el templo. Ahí están los 24 ancianos. Ahí está todo ahí está. ¿Sí? Otra sección interesante de la palabra Bereshit es que si reordenamos las letras, también puede significar Brit Esh. B-R-I-T-E-S-H. Es decir, pacto de fuego. Pacto de fuego. Entonces Bereshit, si lo ordenamos también de otra manera, Bereshit es un pacto de fuego. Y realmente podemos entender que Yahweh siempre ha buscado y se ha destacado por ser un Elohim de pactos. Entonces Bereshit no puede ser la excepción. Miren, si colocamos una palabra diferente, Brit Esh, la palabra Bereshit, la colocamos donde sale la palabra pacto de fuego. Asimismo, en esta parashá donde encontramos la primera promesa del Eterno con respecto a la venida del Mashiach, el descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando así el mal para siempre, como está escrito en Bereshit 3:15. El profeta Isaías manifiesta los atributos y cualidades que el Mashiach manifestaría. Así dice Yahweh, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y sus productos. Está en Isaías 42:5-7 para que la lean en la casa. En Yohanan, Juan 1, verso 1-5 está escrito: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con el Todopoderoso. Y el Verbo era poderoso. Así que es muy interesante cuando uno verdaderamente analiza Todopoderoso, pero dice, el Verbo estaba con el Todopoderoso, con Yahweh. Y el Verbo, Yahshua, era poderoso. Amén. Amén.
Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Ahora ya sabemos qué clase de luz tiene Yahshua. La luz de la verdad, la luz de la vida, la luz de la santidad, esa luz que no la puede apagar ni la va a apagar nunca la oscuridad representada por Satán. Amén. Aleluya. En el principio, es decir, en Bereshit, en el inicio de todas las cosas, el verbo es la palabra. Estaba con Yahshua. El verbo, la palabra, estaba con Yahshua y era uno con Yahweh, Ejad con Yahweh. Ese mismo verbo, esa misma palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, de la misma manera que Elohim lo hizo con su pueblo en el desierto. Ese verbo, la Dabar, es el Mesías, porque solamente el Mesías le daría el cumplimiento definitivo a cada una de las cosas que están anunciadas en las Escrituras. Y en el Mesías todas las cosas son sustentadas. Y sabemos que cuando Yohanan hablaba del Mesías, no se refería a Jesús, sino a Yahshua. Yahshua, ese es el verbo, ese es la palabra hecha carne, puesta en acción, tal como está escrito en Yohanan 1:14. Hermanos, para concluir, realmente el protagonista principal de Bereshit no es la creación en sí, no es la creación de todas las cosas, es Yahshua. Amén. Yahshua es el protagonista de Bereshit. Yahshua es la sabiduría, Yahshua es el creador, Yahshua es el que hizo todas las cosas. No las cosas que Él hizo y que están reflejadas en distintos versos y capítulos. Así que en su cabecita métase que la creación es algo paralelo, es algo que tiene una segunda importancia. La primera importancia es Yahshua, la creación de Yahshua, la creación de la sabiduría, para Él ser el protagonista, Él ser la casa del pan, la casa de la creación. Él, Yahshua, trae el pacto, por eso Yahshua es el nuevo pacto. Y un pacto, como dijo Yohanan, el que venía a bautizar en agua y en fuego. Yahshua es el que te da y hace con nosotros y entre nosotros un pacto de agua y de fuego. Amén. Y concluyo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Shabbat Shalom, Lekulam.